Buenos días, bueno, buenas tardes a todos. Eh, en un principio, pues como decía Catalina, voy a mostrar cómo trabajaríamos pues esta gestión de los riesgos de nuestra empresa en ISO Tools. Para empezar, voy a mostrar mi pantalla. Vale, pues nosotros para acceder a ISO Tool entraremos con nuestro nombre de usuario y contraseña. Cada usuario de nuestra empresa tendrá el suyo propio. Y con él, pues nosotros accederemos al inicio de nuestra aplicación. En esta aplicación, pues bueno, como comentó creo Catalina al principio, en la presentación, pues al estar configurado en un sistema SaaS, tú tienes también además una accesibilidad completa a la aplicación desde cualquier lugar. Es decir, puedes conectarte sin tener ningún instalado en el ordenador ni nada, simplemente accediendo a través de una URL desde cualquier lugar, desde cualquier ordenador que se quiera, tablet, móvil, lo que nos va a facilitar pues esta gestión. Cuando accedemos al menú de inicio, nosotros vamos a tener pues bueno, esta interfaz. Bueno, aquí tendremos nuestro logo personalizado, pues con nuestras frases personalizadas, nuestro calendario, incluso aquí una agenda de actividades donde vamos a tener pues todos nuestros compromisos de la herramienta, así como nuestros accesos directos personalizados con los que más trabajemos dentro de la herramienta, dentro de ISO Tools. También vamos a poder acceder a la propia aplicación de riesgos pues desde un propio mapa de navegación, en el cual podemos acceder directamente pues pulsando sobre la imagen o a través de pues, del listado de aplicaciones que tengamos, ¿vale? Pues, y a través de un buscador. Si queremos acceder a nuestra gestión de riesgo, nosotros vamos a pulsar sobre ella por los distintos métodos que os comentaba. Y vamos a tener pues todas las evaluaciones o todos los modelos de gestión de las evaluaciones que tengamos que hacer, ya sea de riesgos asociados a procesos o de todos los modelos de gestión que tengamos. En este caso, bueno, yo me voy a meter en esta de gestión de riesgos por proceso. Nosotros vamos a tener las distintas evaluaciones realizadas en función también pues de su estado. Es decir, como podéis ver aquí, pues tenemos distintas matrices, las cuales pues pueden estar obsoletas porque ya no aplican, pueden estar vigentes o podemos estar elaborándolas. También además nos permite poder que otro cargo de la empresa pues no las pueda revisar, ¿vale? Y bueno, podemos hacer tantos modelos de gestión, o sea, tantas matrices como necesitemos y tantas evaluaciones, ¿no? Además, el entorno ISO Tool dentro de la gestión de riesgos, comentar que pues se personaliza hasta tal punto que tu evaluación va a ser la que tengas aquí plasmada. Nosotros ahora pues mostraremos un ejemplo, pero la evaluación que tengamos nosotros ya implantada en nuestra empresa la podemos adaptar aquí en la aplicación. Es decir, ISOTOOL se va a adaptar a vuestro trabajo, a vuestro modelo de trabajo y no al contrario como ocurre en algunas otras aplicaciones. Para poder visualizar, nosotros podemos trabajar con las evaluaciones a través de un ciclo de vida, en los cuales, pues bueno, pues vamos a comentar un poco por los pasos que había explicado Laura anteriormente, ¿no? Primeramente, pues bueno, vamos a identificar todos los riesgos que se encuentren asociados a nuestro proceso. Nosotros aquí añadiríamos pues todos nuestros procesos, los que apliquen, simplemente pues añadiendo el proceso que queramos añadir. Pulsaremos sobre él e identificaremos pues todos los riesgos que apliquen a ese proceso. Simplemente pues eso, dándole a añadir, podemos añadir un nuevo riesgo o alguno que ya se encuentra existente.
nosotros desde aquí podremos evaluarlo, pues con los distintos rangos que nosotros tengamos parametrizados. En este caso, pues bueno, podemos decir pues insignificante, bajo, significante, alto, extremo, improbable, raro, posible. Y valoraremos pues tanto el impacto como la probabilidad de nuestro riesgo asociado a ese proceso. Además, como comentaba Laura, cuando sea necesario, pues se le pueden añadir controles para mitigar este riesgo inherente que produce el riesgo en el proceso. En este caso, como este riesgo operativo nos da un riesgo inherente alto, pues nosotros vamos a añadirle distintos controles, ¿vale? Esos controles se pueden añadir dándole añadir. Podemos crear nuevos controles o nuevos controles ya creados, ¿vale? Y el cual también vamos a evaluarlo. Es decir, vamos a indicar pues si se tiene una evidencia del control, si es efectivo para minimizar este riesgo, si se encuentra documentado. Para ello, también podemos pasar a la siguiente fase, en la cual pues ese conjunto de controles que hemos valorado hacen que sea un conjunto de controles fuertes, moderados, débiles, ¿vale? Y si de esa forma pues nos minimizan el riesgo o digamos y nos deja, si os fijáis, pues bueno, tenemos aquí un riesgo como el de realizar compras que incumplen las políticas institucionales, ¿no? Teníamos un riesgo inherente que era medio alto y le añadimos un conjunto de controles los cuales pues son fuertes, hemos catalogado en conjunto que son fuertes, que obtenemos un riesgo residual. En este caso es bajo, pero también tendremos algunos pues que nos aparezca un riesgo residual alto que no podamos asumir y desde ISOTOOL nos permite asociarle un plan de tratamiento de estos riesgos, ¿vale? Por ejemplo, pues, bueno, aquí podemos aplicarle a a este riesgo, podemos asociarle un plan de acción, tanto relacionarlo como crearlo desde cero. Como comentaba Laura, pues ¿para qué? Pues para eliminar, para mitigar o para transferir este riesgo y de tal forma que nos minimice el mismo, ¿vale? Además, también vamos a poder evaluar pues todo esta, pues tanto el control operativo pues como el riesgo tras tras este control, ¿vale? Y vamos a poder realizar pues auditoría de cada uno de los riesgos que tengamos identificados y de sus controles, de tal forma que podemos realizarle ese seguimiento. Además, no solo nos va a optimizar ISOTOOL el poder gestionar nuestros riesgos, sino que también nos va a dar unos resultados. Es decir, nos va a automatizar nuestra gestión y además vamos a poder obtener resultados gráficos. Pues, por ejemplo, podemos configurar un perfil de riesgo en el cual pues ese perfil de riesgo nos sitúe pues nuestros procesos en una matriz y nos indique dónde se encuentran pues de acuerdo a ese perfil. Puede ser pues por el perfil de riesgo inherente o por el perfil de riesgo residual. Podemos seleccionar cuáles son pues, de los procesos que queramos visualizar. O incluso pues podemos hacer filtros tales como, no, yo solo quiero ver los riesgos estratégicos o los riesgos tecnológicos dentro pues, de este perfil. Además, bueno, también nos va a dar unas opciones como una tablita donde nos van a indicar pues todos los datos. También vamos a poder comparar nuestra matriz pues con otras matrices, o sea, con otras evaluaciones ya realizadas.
¿vale? Vamos a poder obtener esos datos, pues en comparativa pues con otras. Por ejemplo, si queremos comparar las de un año para otro, pues, o las de una sede y las de otra, para ver cómo obtienen, cómo han evaluado esos riesgos. Y de tal forma, pues bueno, quizás si aquí tenemos los mismos riesgos que en otra sede, pues como que a ellos, pues no se les ha mitigado o no son tan altos. Entonces, de esta forma, pues nos van a dar unos resultados útiles para nuestra gestión de los mismos. Y bueno, también podemos tener, pues, de acuerdo a nuestro proceso, pues los distintos riesgos asociados en la matriz también, en un mapa de calor, ¿no? Además, todo lo que trabajemos en nuestro ciclo de vida de forma de paso a paso, como hemos visto, también nos va a generar una matriz en la que va a englobar pues todos aquellos riesgos asociados a un proceso. Vamos a vamos a conocer quién es el dueño del riesgo, pues las probabilidades, las evaluaciones realizadas, los controles que se aplican, la valoración de este control, que nos resulta un conjunto de controles, la probabilidad residual y el impacto residual que nos da este riesgo residual y los planes de tratamiento asociados, así como la auditoría realizada posteriormente de la evaluación. Además, también vamos a poder visualizar todos aquellos riesgos en un gráfico de burbujas, ¿vale? En la cual pues vamos a ver la probabilidad inherente y el impacto inherente en este caso, pero también podemos ver los distintos tipos de evaluaciones realizados, situados, como vemos, pues en nuestro gráfico de burbuja. Todo ello es exportable. Muchas veces es necesario tener estos datos disponibles en cualquier momento y para compartirlos con algunas entidades. De esta forma nosotros podemos, sobre todo bueno, en el sector de la banca es muy común, ¿no? Todo ello pues se puede exportar en cualquier momento a Excel. Además de un gráfico de burbuja, también un mapa de calor, en el cual nos asocia ahí pues todos los riesgos situados. Todo ello, bueno, pues como comentaba, eh, es, mm, es exportable, es compartible y, bueno, nosotros podemos tener adaptado todo nuestro modelo de gestión para trabajarlos desde aquí. Como veis, pues también tenemos auditorías de control, todos los tipos de evaluaciones, pues evaluación de factores de riesgo estratégico, todos los modelos de gestión que nosotros realizamos en nuestra empresa, pues lo podemos gestionar desde la herramienta. Además, bueno, como comentaba Laura, pues ponía el ejemplo, ¿no? del COVID, era un caso que efectivamente no era, digamos, previsible. Nadie ha puesto seguro que nadie lo tendría contemplado, pues una pandemia dentro de su riesgo y cómo afectaría, ¿no? a su empresa. Para ello, nosotros trabajamos con la aplicación llamada eventos de riesgo, los cuales me van a permitir identificar pues aquellos eventos que pues no se habían identificado en nuestra evaluación. Es decir, nosotros podemos identificar los riesgos que consideremos, pero cuando se produce un riesgo que no se había estimado, ¿qué hacemos? Pues tendremos también que registrarlo. Eh, lo registraremos, pues, ¿de qué forma? Bueno, pues nosotros vamos a poder identificar pues ese riesgo que no lo tenemos contemplado y ha ocurrido,
se describe el evento, se describe ese impacto, la fuente, línea operativa, la clase de riesgo. Se puede confirmar a gerencia, es decir, podemos automatizar el proceso que se realiza con estos eventos que ocurren. Y añadiendo pues toda la información, pues el impacto, la fuente, la línea operativa, la clase de riesgo, el tipo de riesgo. También puede realizar la revisión el líder del sistema e indica la descripción, pues la fecha que ha habido, la fecha y hora final, cuánto ha durado y qué tipo de pérdida ha generado en nuestra empresa o daño. Si se confirma y que continúa el evento, pues vamos a confirmar parte del líder del proceso si ese evento pertenece al líder asignado, por ejemplo. Se realiza un análisis de causa de este riesgo, el por qué ha ocurrido, pues no hay controles claros, no se tienen restricciones de IP en el caso de, bueno, de un evento relacionado a la seguridad de la información. Y en fin, pues vamos a ir detallando, pues analizando pues ese caso, ¿no? ¿Quiénes han sido los participantes? Se puede añadir algún adjunto y vamos a decidir qué es lo que requiere el evento. Pues en este caso, pues requiere un plan de acción. Pues nos va a llevar la aplicación a la fase de planes de acción, en los cuales pues vamos a añadir pues todas esas acciones que se realizan. Y también pues vamos a asociar el riesgo para tenerlo todo, digamos, trazado y todo el círculo cerrado, ¿no? Es decir, nosotros ha pasado un evento de riesgo, bueno, pues vamos a relacionarlo con nuestra evaluación de riesgo, como en este caso, y de tal forma que ya podremos también evaluarlo, asociarle los planes, asociarle controles y todo lo que hemos estado viendo. ¿Ok? ¿Qué te va a permitir pues todo esto? Pues bueno, pues tener toda la trazabilidad, como comentaba, de estos riesgos. Vamos a poder compartirlos en cualquier momento con cualquier persona de nuestra organización que precisemos o con cualquier persona externa que nos lo requiera. Y como comentaba al principio, también pues al tener este fácil acceso de ISOTOOL, en cualquier momento vamos a poder acceder a nuestra herramienta y, y poder pues trabajar estos eventos o nuestra gestión de riesgos. ¿Vale? Además, pues bueno, se pueden sacar toda la información pues en informes personalizados de acuerdo a los formatos de la empresa y bueno, eso nos va a que se realicen de forma automática, pues nos va a ahorrar bastante tiempo. Además, también nos va a aportar un compromiso mayor de la empresa, ya que podemos añadir las responsabilidades de cada uno que tenga en relación con estos riesgos y van a poder trabajar de forma cooperativa, pues todos los responsables de los mismos. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el caso práctico. No sé si tienen alguna duda, lo escriben por el chat y nosotros lo contestamos, ¿ok?